Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un verdadero placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y nosotros estamos tratando con un material que tal vez no lo estemos haciéndolo de la mejor manera, pero tratamos con un material que es realmente lo más importante en la faz de la tierra. Y eso es muy importante. Y es una realidad. Su posición con el Señor, su salvación, el aceptar o negar a Jesucristo como su Salvador o le ignore, ¿no? No hay nada más importante que eso, damas y caballeros. Y una persona que muera eternamente perdida es algo tan terrible que, bueno, no se puede describir. El Señor me ha dado un peso por las personas que sean salvas, por almas perdidas, especialmente en los últimos años. Y realmente yo veo en mi mente, puedo ver esa alma cuando yo escucho de una persona que ha fallecido. Si no les conozco, la primera cosa que hago, que pregunto, es si eran salvos. Porque eso es lo único que es importante. Así es. Nada más cuenta. Todo lo demás es realmente inconsecuencial. Y esa persona es salva, es ella salva, es el salvo. Realmente es un sentimiento importante cuando usted sabe que lo son o cuando uno sospecha que no lo son. Es algo horrible porque realmente no hay segundas, terceras oportunidades de este lado de la tumba, solamente una. Correcto. Sabe, hermano Swaggart, cuando usted piensa en esto, en el infierno ahora mismo, tristemente hay millones de almas que van a estar ahí toda una eternidad. Y ni uno de ellos es incrédulo. Cada uno de ellos, aunque tal vez hayan rechazado a Jesucristo, en la tierra, al estar vivos, ahora conocen la verdad, pero es demasiado tarde. Como usted acaba de decir, cada oportunidad, hoy es el día de salvación, ahora mismo. No tenemos más oportunidades cuando cerremos los ojos en esta tierra. Muchas de estas personas nos han escuchado repetir la oración de fe en esta programación o en otras programaciones. Y hay algunos en el infierno ahora mismo que darían todo en el mundo si ellos pudiesen volver y repetirlo o decirlo con nosotros, entregar su corazón a Cristo, pero no pueden. No fue eso lo que hizo el hombre rico, que levantó sus ojos en el infierno, clamó, solo una gota de agua. Pensemos en eso. ¿Cree que se hubiera arrepentido si tuviera la oportunidad de regresar? Sí, claro que sí. Pero realmente tenemos a muchas personas, Dr. Dupree, que realmente creen que hay segundas oportunidades en el infierno. El mundo católico cree en el purgatorio. Correcto. Y realmente la Biblia no proclama en ningún lugar que se llame así. Esa es una doctrina condenable que ha enviado millones de personas al infierno, pensando que iban a tener una segunda oportunidad, pero cuando llegaron, alguien iba a orar por ellos para sacarlos y darle una segunda oportunidad. Su alma eterna está perdida por esa doctrina. O dan tanto dinero que eso los delata. Y recuerdo que años atrás yo vine aquí al sur de Luisiana y en aquel momento vivíamos en la parte norte del estado. Íbamos a predicar por acá y yo encendí la radio y estaba escuchando una programación cristiana que no era cristiana, pero era música cristiana. Y un sacerdote católico estaba solicitando dinero de la audiencia, que enviasen dinero para sacar a alguien, dijeron el nombre de la persona, sacarlos al purgatorio. Están casi fuera, excepto las piernas. En serio, no estoy bromeando. Eso decía.
Si pueden enviar tanto dinero, lo podemos sacar completamente. Y luego iban a trabajar con otra persona. El caso es que, ¿verdaderamente creen eso? Ujú. Sí, así es. Sí, sí lo creen. Dios. Hoy es el día de salvación. Hay un lugar establecido para morir y después el juicio. Y después de eso, el juicio. Sí, la Biblia lo deja claro. Esto es algo de lo que hemos hablado toda la semana. Hay una urgencia que yo creo que la iglesia está perdiendo, la urgencia de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Y creo que el mensaje de la cruz que ha venido a ustedes, hermanos Swagger, y que ha llegado a todos, es para preparar al cuerpo de Cristo una vez más para el llamado que debemos hacer, la gran comisión. Id a todo el mundo y hacer ¿qué? Predicar el evangelio a cada criatura. Y el que creyere y sea bautizado será salvo. Tienen que oír, pero la iglesia ha perdido la urgencia. Estamos preocupados con el tamaño de nuestra iglesia, las actividades de nuestra iglesia, nuestra salud en la iglesia, dicen ellos, pero hemos perdido la preocupación más grande de Dios y eso es ganar a los perdidos. Los dones del Espíritu que se desarrollan en nosotros al tener fe en Cristo y el crucificado, ya hemos hablado de esto desde el capítulo 5, son los frutos. Edifican el carácter de Cristo en nosotros. ¿Se ha hecho eso? Bueno, el carácter de Cristo debía venir a redimir al mundo y nosotros debemos estar preocupados por los negocios de Dios. Por eso yo creo que el mensaje de la cruz en esta hora es tan importante. Está preparando a la iglesia para la gran comisión. Nosotros cometimos el gran error y dense cuenta de que ya han pasado casi 40 años. Quiero que la gente lo entienda. Hemos estado en el desierto casi 40 años como iglesia, desviándonos con diferentes programas de la iglesia, desviándonos con diferentes caminos para ser justificados y santificados, pero la cruz nos trae de vuelta a la centralidad de lo que Jesús hizo, para que podamos tener el objeto correcto de fe, para los que están perdidos que necesitan salvación y para los que son salvos para que anden en la justicia que ahora tenemos en Cristo. Así es, así es. Aquí dice que la ley es santa, justa y buena. Está hablando de la ley mosaica. Pero no puede Así hacer es. al hombre santo, justo y bueno. Así es, así es. Nada realmente, Dave, lo puede hacer excepto Cristo y este crucificado. Es lo único que le dará a la persona, que hará a la persona justa, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que se puede hacer en un momento. Y ese tremendo estado de justicia automáticamente es dado a la persona que acepta a Cristo. No importa lo que hayan sido en el pasado, lo que hayan vivido en el pasado. Si ellos aceptan a Cristo, instantáneamente son hechos justos por la gracia de Dios. De otra manera no se Y puede de hacer. hecho, uno de los propósitos de la ley es demostrarle al hombre que él no se puede santificar. No. No, definitivamente no puede. La ley no va a salvar a nadie, no hará a nadie santo. Simplemente Pero nos no lo va a muestra hacer. que podemos. Y ese es parte del propósito de la ley, que tenemos que depender en Cristo. Amén. Así es. Israel, y los podemos usar de dos maneras, como ejemplos y entendiendo con el conocimiento su fracaso ante Dios, que fue la incredulidad. Dice de manera muy hermosa, y ya sé que vamos a hablar de eso en el próximo milenio, pero quiero leer algo de Romanos capítulo 10 porque vamos a llegar allá con el tiempo, pero esto es importante. Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Entonces el celo, ellos eran celosos por las cosas de Dios, pero dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos trataron de establecer su propia justicia utilizando la ley incorrectamente. Fue a través de la ley que Pablo reconoció que no podía satisfacer las demandas de la ley. La ley expuso la pecaminosidad suya y él tuvo que apelar a la justicia de Cristo. En el próximo versículo dice, porque el fin de la ley es Cristo, ploraju, la meta, el final. Él es el fin de la ley para justicia, para todo aquel que cree. Si queremos ser cumplidores de la ley, tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única manera de guardar nuestra fe, entendiendo que Él vivió la vida perfecta, santa y justa por nosotros. Él pagó la pena en la cruz, como nosotros, nuestro hombre representativo y nuestro hombre sustituto. Y como usted dijo, entonces somos dados
Su justicia, cuando tenemos fe en lo que Él hizo en la cruz, es imputada a nosotros por causa de nuestra fe. Sabes, John, el apóstol Pablo odiaba a Cristo. Él lo odiaba. Inicialmente sí. Él realmente, yo creo que si hubiese encontrado a Cristo antes lo hubiese matado si hubiese podido hacerlo, ¿no? Antes de su conversión en el camino a Damasco. Sí. Lo que realmente el Señor le apareció. Y Pablo vivió algo que él jamás había vivido en toda su vida. Nació Amén. de nuevo. Y ese odio se convirtió en amor. En aquel momento él amó a Cristo, le amó lo suficiente para morir por él, que él eventualmente lo hizo. Pero no importa lo que sea esa persona, si ellos se entregan a Cristo, Él les cambiará. Amén. Claro que sí. Esa es su responsabilidad, Él les cambiará. Y Él es el único que lo puede hacer. Así es. Él es el único que lo puede hacer. Amén. ¿Alguien más quiere? Bueno, vamos a leerlo una vez más, por favor. Vamos a empezar a leer en el versículo 11. Porque el pecado, Sí, exacto. La naturaleza pecaminosa. tomando ocasión, me engañó, De ninguna manera culpa al mandamiento, pero que el mandamiento, de hecho, sí instigó la naturaleza pecaminosa y la llevó al punto donde fue diseñada a hacerlo. por el mandamiento. Pablo pensó que Bueno, me voy a detener aquí un momento, es importante. Millones están en iglesias hoy día y eso los está engañando. Porque ellos piensan que ser miembro de esa iglesia les salva, ¿correcto? Así es. Es Y cierto. no es así. ¿Cuántos? Obviamente no lo podemos saber completamente, pero bueno, tenemos que ir a la pausa ahora. Gracias por llamarme atención a ello. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estabas diciendo algo y quiero que lo repitas en cámara, por favor. Bueno, la palabra en griego para engañado aquí, que en mi griego no es muy bueno, ex paktiste, es la misma palabra en el griego que la Biblia Septuaginta usó. Acuérdese, la Biblia Septuaginta fue la traducción griega de la Biblia en hebreo. Y es la misma palabra en griego que se usó cuando la serpiente engañó a Eva en Génesis capítulo 3. Sus tácticas no han cambiado. Él todavía está ahí para engañar. Así es. Y todavía trae la ley, y en nuestro caso esa ley tal vez sea, dependiendo de su iglesia, nuestras ataduras religiosas que no podemos lograr. Y cuando no lo podemos lograr, la Biblia claramente dice que la ley en sí es buena. Sí. Porque la ley fue diseñada para mostrarnos cómo desarrollar el carácter de Cristo en nosotros cuando oramos. ¿Por qué se estaba levantando a 1, 2 de la mañana para orar? Porque usted quería a Cristo que fuese formado en usted. Eso es lo que quería. Eso es lo que usted quería. Su corazón estaba correcto, pero no sabía cómo lograrlo en la manera Así correcta. así Entonces, nosotros hacemos las cosas para poder desarrollar el carácter de Cristo, para que Cristo pueda vivir su vida a través de nosotros. Pero entonces, lo que fue diseñada para traernos libertad, nos trae ataduras y lo hacemos esa ley. Y terminamos en condenación y muerte. Yo recibí una carta tiempo atrás de una señora en Carolina del Sur o no, Carolina del Norte, no recuerdo exactamente. Y ella decía, hermano Swaggart, yo he estado en la iglesia bautista desde que era niña. Y ella decía, todo programa que nuestra iglesia tenía, yo era parte de ella.
Aún al descuidar mi familia, a ese punto, la programación que fuese, yo era parte de ella. Ella contó que yo era tan bautista y tanto disfrutaba estar en la iglesia que yo enseñaba la clase de nuevos convertidos. Y tienen que entender cómo es la doctrina bautista si va a enseñar la clase de los nuevos convertidos, ¿no? O alegadamente habían sido salvos. Y ella dijo, mientras usted estaba predicando el domingo en la mañana, ella dijo, yo sentí algo venir sobre mí y me di cuenta que yo no era salva. Piense usted en eso. Me di cuenta que no era salva y caí de rodillas y por primera vez en mi vida hice a Jesucristo el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Ahora, ¿cuántos millones están en esa categoría? Yo lo hice. Yo me convertí en un miembro de la iglesia cuando tenía 8 o 9 años de edad. Pero, ¿verdaderamente usted se envolvió en esa No, religión? no tanto como esa señora, pero si me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, soy salvo, Sí. soy cristiano. Pero no fui salvo hasta que tenía 17 años de edad. Pero tuvo que llegar al punto donde admitió que no era salvo. Absolutamente. Todos lo hacen. Sí. Pero eso es la situación que es tan preocupante. Bueno, permítame hacer esta pregunta. ¿Será posible predicar un mensaje que sea bíblico en lo que refiere a ser salvos y no hay Espíritu de Dios allí? Yo tenía profesores en la universidad y yo no tomé tantas clases de religión como usted, estoy seguro, pero y ahora esta era Usted una sería bueno. universidad secular. Sí, claro, sí. Pero ellos conocían la Biblia mejor que la mayoría de predicadores. Y de hecho ellos hablaban de ella correctamente. Por ejemplo, miren, ellos veían las doctrinas y las enseñanzas, no creen nada de ella, pero hacían un buen trabajo de explicar y de desglosar los principios que eran bíblicos y correctos, pero simplemente no creían nada. Aún Satanás sabe lo que la Biblia dice y él puede, de hecho, él la sabe también que puede pervertirla y Religiosos tergiversarla. pero Así que, perdidos. sí. Y eso lo resume todo. Religiosos pero perdidos. Pero mire, si usted le pregunta a alguien, ¿usted es salvo? Y su respuesta es, sí, claro, yo voy a tal y tal iglesia. Eso nos muestra dónde está su fe para su Así es, salvación y así eso es. muchas veces es la respuesta que uno recibe. O si conocen al Señor, están diciendo que si su respuesta es sí, porque yo voy a tal y tal iglesia o porque yo hago esto. No, yo soy salvo porque he aceptado a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y Él es mi Salvador. Entonces, si ustedes están tratando de depender de algunas de estas otras cosas como fuentes o medio de salvación, eso es un problema. Voy a ser honesto, eso es un problema. Hace años usted mencionó, y se me olvida qué ministro dio esta idea, pero recuerda el huerto, el árbol del bien y el mal. Es fácil arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, pero también debemos arrepentirnos de las cosas buenas De que lo hacemos. bueno que Y ahí hacemos. es donde está el problema. Yo he hecho estas cosas buenas, hice aquello, otro, mucha gente dice, y eso no es lo que Dios está buscando. Él está viendo nuestra fe. Y por eso es que cuando hablamos de la ley, leemos en estos versículos que la ley era buena, era santa, era justa, pero era el estándar que nos mostraba nuestra pecaminosidad, nos revelaba el pecado. La mayoría de personas en las iglesias hoy día, y no creo que estoy exagerando cuando digo esto, su salvación se basa en sus Así obras. es. Yo hago Sí. buenas cosas y no hago otras cosas que sean malas, y esa es su salvación. Lucas Así es. capítulo 16. Así es. Sí. Los saduceos y los fariseos. Hablamos de celosos. Ellos eran celosos. Así es. La iglesia y el mundo, en ese caso, por lo que usted acaba de decir, tendría el mismo estándar de salvación. El mundo dice, mis buenas obras me salvan, cualquiera que sea su definición de salvación o cualquiera que sea su definición del cielo, si hay un cielo voy a ir a él. Entonces la iglesia tiene el mismo estándar porque ellos están diciendo que las buenas obras que yo hago son más que las malas, así que es el mismo criterio. No tiene nada de sentido. ¿Cómo puede la iglesia y el mundo tener el mismo medio de salvación cuando en realidad no lo tienen? Pero es lo que están diciendo, que yo soy salvo por mis buenas obras. Usted está diciendo que lo que el borracho allá afuera está diciendo,
Él dice, bueno, yo no me emborracho tanto como esa persona y yo aún mantengo a mi familia. Así es. Y nos reímos de eso, pero eso es lo que estamos haciendo. Y miren el problema. El pecado, en este versículo 11, que estamos hablando del pecado, realmente estamos viendo la naturaleza pecaminosa. Es nuestra base, con eso nacemos. Estamos engañados, tergiversados y seducidos también. Somos seducidos. Lo que sucede es que hay una ocasión, un escenario en el que todo esto se prepara cuando somos seducidos y caemos presa bajo ellos. Por eso es que hay tantos creyentes que están luchando con el pecado, con la naturaleza pecaminosa, porque esa ocasión ha llegado. Ellos se han establecido para acercarse a Dios y a la salvación y aún hasta la santificación a través de la ley, que entendemos que solo son nuestras buenas obras lo que nosotros podemos hacer. Así es. Y eso ha Así es. creado esta oportunidad que la naturaleza pecaminosa ve y toma esa ocasión y prepara esa base de operaciones y ahora está reinando y gobernando en la vida del creyente, y el cristiano ve todo eso y queda frustrado, queda desanimado, queda fallando porque ¿qué más puedo hacer? Yo recuerdo en la clase de física, estábamos hablando de el trabajo y el profesor, él se acercó al muro y él comenzó a empujar contra el muro. Y él empujó, y de hecho fue un hombre que tenía muy buena condición, pero estaba empujando y él se detuvo después de unos momentos y dijo, muy bien, ¿logré algo yo de trabajo aquí? Y le dijimos, bueno, sí, parece como que sí. Comenzó a sudar. Y él dijo, no, por definición, no se hizo ningún trabajo, porque para que se haga el trabajo tiene que haber un cambio, tiene que haber movimiento. En otras palabras, todo lo que pudo producir con sus esfuerzos no tenía las suficientes fuerzas para mover el muro. Entonces realmente no se hizo ningún trabajo. Él solo estaba agotado. ¿Cuántos creyentes están en la misma condición igual? Han estado empujando contra ese muro, hablando espiritualmente. La oración, el ayuno, todas estas otras cosas, y han estado haciendo lo mejor que pueden. Bueno, pero están realmente, agotados. realmente no son creyentes. Bueno, estoy hablando de cristianos Ellos que dicen luchan que con el lo pecado. son. Dicen que lo son. Pueden estar en esa categoría, pero una vez más estoy viendo en este momento a la persona que está tratando de hacer las buenas obras, tal como usted que se levantaba a la 1 o 2 de la mañana, era salvo. Y usted estaba empujando. Todos hemos estado en esa posición en la que uno trata de vencer y ver esa victoria. Pero es un muro de cemento el que está delante de uno y no puede uno vencerlo. Y mientras más uno trata, ahora hay cristianos, y usted lo mencionó, y es importante, no queremos ignorar esto, que usted dijo que casi se trastornó mentalmente. Así es, Eso no es algo así pequeño. es. Eso es un lugar de agotamiento, mentalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Cuántos individuos están viendo y aman a Dios, pero están agotados al borde de perder el control? Bueno, definitivamente es un excelente pensamiento, tan triste como es. Pero es cierto. Debes de repetirlo otra vez porque es muy importante y es donde la mayoría de los cristianos viven. Están empujando. Están empujando. Vamos a ponerlo de esta manera. Muchos buenos cristianos Sí, están amén, así. es. Amén. Pero desafortunadamente, Y repítelo ellos se una vez encuentran- más. ellos se encuentran a sí mismos luchando, están agotados, están completamente al borde del desánimo y se han vuelto casi hasta el punto del trastorno mental. Físicamente los está impactando emocionalmente, espiritualmente, en todo nivel. Estaba hablando con un caballero recientemente por el teléfono. Todavía no lo he conocido, pero en medio de la conversación me dijo, hermano Swagger, yo era salvo. Y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me dijo, era que no podía vivir esa Ahí vida. está. Y el libro que están tratando de escribir no lo pueden leer. Amén. Y realmente no pueden vencer, porque tratando de hacerlo nosotros mismos, no estamos Así diseñados es. para eso. Pero sí hay victoria en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y en la cruz nada más. Es el único Solamente lugar. hay victoria en esa capacidad. Hay victoria. Sí, hay sí. victoria. Sí, la Total hay. y Aleluya. completamente. La vida más gloriosa Sí, en el lo mundo. es, Quiero gloria, tratar con eso en la aleluya. próxima programación porque es muy importante. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un gozo tenerles. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Y serán bendecidos y ustedes también. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.